Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, la izquierda ha regresado a América Latina, desde México hasta Chile. Gustavo Petro acaba de ganar en Colombia y los mapas que difunden los canales de televisión, las agencias de noticias, muestran a América Latina pintada de rojo. Pero necesitamos reflexionar sobre estas izquierdas, porque no es un rojo uniforme, no es un solo tono. Hay muchos tonos, muchos énfasis. Hay desde la visión ortodoxa, colectivista, estatista del régimen de Nicolás Maduro, hasta los tonos progresistas que se puede apreciar en las administraciones de Chile y de Colombia. Si bien es cierto, todos tienen una visión occidental, eh, quedan enormes interrogantes sobre cuál es la naturaleza de la izquierda, qué significa el regreso de esta izquierda a América Latina, cómo cambia la geopolítica del mundo, cambia acaso la presencia de Rusia, de China, de los países no occidentales en la región, más allá de los avances económicos de China. Todas estas son preguntas que están sobre la mesa y que por otro lado también nos llevan a interrogarnos sobre la naturaleza de las derechas, de los sectores democráticos, republicanos, por llamarlo de alguna manera, que han permitido que el continente adquiera este color inclinado hacia el rojo colectivista, hacia la izquierda. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado al ex canciller Francisco Tudela, intelectual de reconocida trayectoria y sobre todo un intelectual, un investigador de los fenómenos globales del mundo, en los temas culturales y los temas ideológicos. Buenas tardes, señor Tudela, gracias por la conversación. Muy buenas tardes, Víctor Andrés. Encantado de estar en el Montonero una vez más. Siempre es un gran espacio de diálogo y de conversación. Y creo que las interrogantes que tú planteas son enormemente importantes. Primero, el regreso de las izquierdas es un regreso, por decirlo de alguna manera, caótico, porque son izquierdas no programáticas, a diferencia de las que existían hasta los años finales de los 70 en la China, hasta la caída de la banda de los cuatro y de Mao, y las que existían en la Unión Soviética hasta 1991, cuando el Partido Comunista de la Unión Soviética era el jefe mundial de la revolución y sus pautas de alguna manera informaban el actuar de Cuba, el actuar de los partidos comunistas en distintas partes del mundo. Y a esto se suma una izquierda norteamericana fuertemente influida por la escuela de Frankfurt, marxista, psicoanalítica, que viene de los Estados Unidos. Esa no venía ni de Moscú ni de Pekín. Cuando hablas tú del mapa rojo, yo digo, estos que ponen el mapa de América del Sur casi toda colorada, yo digo, están equivocados. Tienen que poner el mapa de las dos Américas porque el Canadá también está dentro de una ideología de izquierda y el gobierno de los Estados Unidos también. Claro, pero Entonces, tenemos desde Alaska hasta la Tierra del Fuego una izquierda variopinta que yo la dividiría, y con esto te dejo la palabra, en dos grupos. La izquierda que hemos denominado en el Perú, copiando a los franceses, la izquierda caviar, ¿no? Que es la izquierda occidental, que va a las universidades americanas y europeas, que se siente, digamos, una especie de vanguardia cultural en ideologías de género, en ideologías de familia, etcétera, 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 ¿no? Y sobre todo tiene un gran enemigo esa izquierda,
que es la familia patriarcal. Y eso es un tema para profundizar, porque eso lleva al contractualismo y eso lleva a la impugnación que incluso ha contagiado a ciertos sectores del liberalismo de toda una civilización que en el fondo no hemos escogido, sino que hemos nacido dentro de ella. Entonces, esa es una izquierda vinculada a la Escuela de Frankfurt, a mayo del 68, etc. Y luego hay otra izquierda que, digamos, es un poco más anticuada, que es una izquierda que se quedó en el siglo XX, que no aceptó las reformas de Deng Xiaoping en la China. Caso paradigmático es Sendero Luminoso en el Perú y sus derivados hoy en día, que colgaron perros el 28 de julio de 1980, cuando regresó la democracia, con unos letreros que decía muerte a Deng Xiaoping, muerte al revisionismo. O sea, un fanatismo maoísta, y otros que a través del chavismo han implicado una especie de resurrección caribeña, afro-latinoamericana, del estalinismo castrista. Y entonces es lo que denominamos el castrochavismo. Entonces, castrochavismo y maoísmo reaccionario de un lado, y del otro lado esta izquierda europea más bien concentrada en los temas ambientales, en las agendas de Naciones Unidas, en combatir a la familia patrilineal. Ahora, hay una diferencia entre las izquierdas de la América del Norte, porque, bueno, el gobierno del señor Trudeau en Canadá es un gobierno de izquierda que ha asumido, digamos, todo el relato progresista en los temas de la ideología de género, en los temas de la familia, pero que no se atreve a dar el paso anticapitalista. En Canadá, digamos, el paso anticapitalista no está, digamos, es una sociedad que es muy difícil que se pueda dar ese paso, pero también es una interrogante. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, también sucede lo mismo. El Partido Demócrata es una izquierda, pero no da el paso anticapitalista. La prueba de ello es que no ha podido modificar la reforma tributaria del señor Trump, que bajó el impuesto de las empresas a 21%, de 29, 30, 21%. En Bueno, cambio, no pueden porque no los dejan. claro, bueno, seguramente, pero digamos, esa es la diferencia con esta izquierda latinoamericana. El programa del señor Petro, el programa del señor Boric, la Convención Constituyente de Chile, sí tienen rasgos anticapitalistas, más allá de que el señor Petro cite a Derrida, por ejemplo, ¿no? Para hablar de la paz y del acuerdo cita a Derrida. Es una izquierda postmoderna, por un lado, pero por otro lado tiene una identidad claramente anticapitalista. ¿Se puede afirmar algo en este sentido? Yo creo que sí, yo creo que es muy claro que hay un deseo anticapitalista, pero hay un mundo allá afuera en el cual ya no hay el bloque socialista y el bloque capitalista como existió hasta 1991. Hasta 1991, el país que entraba a la órbita del socialismo, sea en versiones nacionalistas como Argelia o Libia, o incluso el Perú durante la dictadura del general Velasco, o sea en versiones revolucionarias como el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, o la caída y unificación de Vietnam, pues entraban al otro bloque. O sea, uno estaba en el bloque capitalista o uno estaba en el bloque socialista y fingía que tenía una economía planificada y llevaba a su sociedad a la miseria porque estas economías planificadas no funcionaban. Una vez que se derrumba la Unión Soviética, incluso la República Democrática Alemana, que se dice que es la única en la cual el socialismo funcionó mal, pero funcionó porque eran alemanes y muy precisos, el hecho
El hecho es que el mundo se rige por el libre comercio. Y por más que hoy se diga frente a las dificultades del tráfico de mercaderías, frente a los bloqueos por la guerra de Ucrania respecto al gas y al petróleo, respecto a las sanciones, etcétera, 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 que la globalización ha terminado, la realidad es que hoy vivimos en un mundo unitario, en términos de intercambio económico. Lo que puede variar es el grado de intervención del Estado sobre el particular. Y esa es la cuestión fundamental. Petro se reúne con Duque ayer. Lo primero que dice después de su reunión con el presidente saliente de Colombia es que la primera reforma que hay que hacer es la reforma fiscal y que no es posible que hayan impuestos generales que todos pagan, sino que tienen que haber impuestos específicos para que contribuyan ciertos sectores que tienen mayores Se ingresos. argentiniza Colombia, se argentiniza o se venezualiza. Correcto. Bueno, eso es el Canadá. El Canadá es una sociedad capitalista, pero donde los impuestos llegan al 78% en algunos casos. O sea, el canadiense es un hombre que trabaja dentro de un sistema capitalista, pero contribuye gran parte de sus ingresos a un sistema socialista y con la esperanza de que el Estado, una vez que se jubile, le proporcione todo lo que necesita. En sociedades muy ordenadas eso puede funcionar relativamente. Suecia ya abandonó ese modelo. Hay países que no lo tienen, como es el caso de Suiza, teniendo todos ellos buenos servicios públicos. Y naturalmente no es el caso de América Latina. Entonces, cuando en América Latina o en el África o en lo que antiguamente se llamaba el tercer mundo, estamos hablando de gobiernos socialistas que quieren aventarse sobre los creadores de riqueza y quieren grabar desmedidamente a esos sectores o exprimirlos lo más posible, como ocurre con el caso de la minería en el Perú. Entonces, naturalmente, ahí estamos eh, enfrentados a una psicología de expoliación que funge de socialismo, pero que en realidad es una especie de venganza política al llegar al poder, porque esa izquierda nunca pudo llegar por la vía electoral al poder a lo largo de todo el siglo XX, con la única excepción de Chile. Pero aún en el caso de Chile, Allende no llegó como comunista, sino con el Partido Socialista en una coalición con los demócratas cristianos. Entonces, esta mentalidad expoliadora, naturalmente, va más allá del socialismo. ¿Y qué es lo que Chávez hacía? El chavismo no es otra cosa que utilizar la expropiación, por ejemplo, como un instrumento de extorsión o venganza, no de manera sistemática como en el socialismo clásico. Se hace una reforma agraria y se expropian todos los fondos, o se hace una reforma industrial, etcétera. No, Chávez decía, ¿de quién es ese edificio? Me lo expropian. ¿Ah? ¿De quién es este banco? Me lo expropian. Una cosa absolutamente arbitraria. Y Muy entonces, en tropical, el el caudillo tropical, muy claro, tropical. entonces, este socialismo que se ha apoderado de América Latina es un socialismo atrabiliario, que no tiene programa realmente. Ahora, una Eh, pregunta ahí, doctor Tudela. A ver, digamos, considerando que China está desarrollando un capitalismo de Estado salvaje, salvaje real. Allá en China, en las zonas de expansión económica, se castiga al trabajador que no cumple con la empresa, ¿no es cierto? Lo mismo está pasando en Vietnam, ¿no? Considerando también que Venezuela está de regreso, digamos, Venezuela está buscando un camino de privatización de empresas porque se da cuenta
que no da más el modelo, no da más. La destrucción de Venezuela ya no da más. Uno puede vaticinar que digamos, un gobierno eventual de Petro, un gobierno de Boric, más allá del resultado de la constituyente, ¿eh? Porque la constituyente puede definir todo, va a acabar con los modelos institucionales, económicos que se han venido construyendo en las últimas 3 décadas en América del Sur, en América Latina. ¿Es posible imaginar eso? Incluso el propio triunfo de Lula, algunos señalan de que Lula va a venir más liberal que antes. ¿Qué uno podría vaticinar al respecto, doctor Tudela? Yo creo que hay dos aspectos para responder esa pregunta. El primero de ellos es que a través de la sobreregulación se ahoga el modelo sin pretender destruir sus grandes fundamentos. Es como si yo tengo, qué sé yo, un rosal y naturalmente no me gusta el rosal porque soy anti-rosal y el rosal es capitalista, pero decido que no voy a matar el rosal, pero dejo que crezca una enredadera alrededor y hierba mala, etcétera, 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 y que un montón de hongos y de bichos empiecen a transitar sobre las hojas de esa planta que a mí no me gusta. Poco a poco la planta va perdiendo vitalidad y se va ahogando. Y entonces funciona condicionada por estos factores externos parasitarios. Y entonces uno de los problemas que hemos visto en el Perú en los últimos años es esta sobreregulación parasitaria. Primera manera de atacar al sistema. Y luego una inquietud para el futuro. La China descubrió un modelo. Esto es, fueron una serie de empresas del mundo entero, grandes multinacionales, en los 80 del siglo pasado a la China, y poco a poco se dieron cuenta que a cambio de darle una tajada al Partido Comunista Chino, tenían un régimen laboral sin exigencias, no tenían huelgas, una mano de obra baratísima, en fin, una especie de sistema capitalista en la apariencia, pero en realidad controlado por un Estado policial, en el cual los trabajadores pues no tenían espacio para sus propias reivindicaciones y el sistema no promocionaba un cambio de vida para los trabajadores. Y entonces hay quienes piensan que este modelo es exportable Ujú. y que Venezuela va a devenir en otra China. Efectivamente, eso es lo que parecen indicar los últimos movimientos económicos de Venezuela. Correcto. Entonces la gente vinculada al chavismo, al madurismo, que hoy llaman los Boys, los chicos bolivarianos, la gente que ha hecho fortuna, que tiene fábricas, etcétera, eh, opera sobre una estructura sin libertades, pero que va liberalizándose en el plano económico, pero no político. Y entonces el gran temor es ser amenazado por esta tenaza, de un lado, sobre regulación de lo existente en aquellas sociedades que siguen siendo libres, y por el otro lado, en aquellas que terminan perdiendo su libertad, como es el caso de Bolivia o como es el caso de Venezuela, condiciones crecientes que favorecen a lo que podríamos llamar la oligarquía partidaria en el poder. Y entonces estamos frente a un proceso oligárquico, en el fondo, en este socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI de América Latina no es ya un socialismo con pretensiones igualitarias, como lo fuera el comunismo del siglo XX y su fracaso estruendoso, puesto que era un sistema que no funcionaba,
los hechos hablan por sí solos, sino que bajo el disfraz del igualitarismo lo que se esconde es una oligarquía política que va aplastando a la sociedad con un pensamiento totalitario y que bajo la idea de que las personas pueden escoger lo que les da la gana, en realidad van modelando su pensamiento. Quiero preguntarle sobre eso, doctor Tudela. Usted ha señalado, digamos, ha descrito una imagen general de la izquierda, pero quedan algunas interrogantes que seguramente son difíciles de responder porque la propia realidad tiene que imponer sus fueros, ¿no es cierto? Por Correcto. ejemplo, el señor Petro podrá hacer esa reforma fiscal, no tiene mayoría en las cámaras, las instituciones funcionan, él puede decir todo lo que le parece. El señor Castillo aquí ha dicho todo lo que ha querido, pero hasta ahora no puede hacer nada. Entonces, pero hay algo sí que queda como un tema a trabajar a profundidad. El discurso del señor Petro con el discurso del señor Boric podrían ser calificados como progresistas. No son los discursos tradicionales del Foro de Sao Paulo. Hay dos cosas que a mí me han llamado en extremo la atención. El señor Petro, en su campaña, dijo que iba a detener la industria petrolera, que representa el 40% de las exportaciones de Colombia, y señaló que lo iba a reemplazar por una industria turística ecológica. Bueno, llamó mucho a la sonrisa de los especialistas de Colombia, esto, porque no iba a conseguir los recursos con eso. Y en el caso de Chile, el señor Ricardo Israel, un ex candidato presidencial de Chile, en un diálogo, dijo, si la constituyente gana en Chile, si el apruebo gana en Chile, solo será por el discurso progresista, por el discurso postmoderno, es decir, la, la, la ideología de género, el tema del aborto, la destrucción de la familia nuclear o de la familia tradicional, como suelen afirmar. Por esos elementos ganaría, dice la Constitución, no ganaría por el sistema soviético que detrás de eso hay. Entonces, eso nos propone, eso nos plantea. ¿Cómo podemos definir a esta izquierda que ha emergido en Colombia, en Chile, y que también explica lo que ha pasado en Perú? Porque son los mismos relatos. Hay dos factores. Primero definamos progresista. Progresista forma parte del culto del progreso. El culto del progreso es la creencia que el progreso material implica también un progreso moral de la persona, que es donde fallan los socialismos y los pensamientos utópicos, porque no ocurre tal cosa. El término fue acuñado en los Estados Unidos a principios del siglo XX, se llamaba progresivismo. Era, por ejemplo, la ideología del presidente Wilson. Y entonces el progresivismo o progresismo es simplemente un nombre, digamos, atractivo. ¿Quién no va a creer en el progreso? ¿Quién no va a querer el progreso de sus sociedades? Para encubrir nuevamente la transformación de las estructuras a través del poder político. Y entonces el progresismo no es otra cosa que el socialismo, pero en su versión occidental. Y por eso incorpora el ambientalismo, la ideología de género, en fin, todos los factores que tú has mencionado. Cuando el candidato y hoy presidente Petro propone eliminar la industria petrolera de Colombia, está proponiendo un galimatías. Cuando un político chileno dice que si gana la constituyente ha ganado el progresismo, pues es una verdad de perogrullo. Claro, si gana en un referéndum en la constitución que han redactado, que es una constitución realmente que ha merecido las críticas más acerbas de todos los sectores por su extremismo, pues lo que está ganando es una especie de socialismo utópico sin pies ni cabeza. ¿Cuál es el peligro que estas posiciones representan? El peligro es que Colombia sin su petróleo no funciona. El problema es que Chile sin su estructura financiera no funciona. El problema es que si estos presidentes socialistas sin mayorías parlamentarias
empiezan a implementar políticas a medias o ninguna política, como es el caso del Perú, del y Perú. se hunden en un verbiaje, en un discurso constante, victimista, pero no producen cambios, ni siquiera en la dirección que ellos quisieran, porque carecen de poder real. Lo que traen a estas sociedades es caos. O Caos. sea, el resultado final de estos planteamientos, sea el de la constituyente chilena, sea el de Petro, sea el de Castillo, con su constante victimismo y crítica a los 200 años, etcétera, etcétera, lo que traen es el caos, porque al no progresar más las sociedades, al estancarse en medio de estos discursos, lo que se produce es un gran malestar social, una serie de carencias sociales y, como en el caso del Perú, la sociedad empieza a empobrecerse. Si a esto sumamos una crisis internacional de sobreendeudamiento que ha generado inestabilidad en los mercados, inflación, de un proceso gradual por el cual los Estados Unidos aplican sanciones a la China y a Rusia, desde la guerra de Georgia, en el caso de Rusia del 2008, luego la anexión de Crimea en 2015 y ahora con la guerra de Ucrania, pues entonces entramos, y luego el COVID, que traba todo el sistema de comercio internacional. Lo que la gente no tiene en mente en esta época de aviones, internet y redes y YouTube, es que todo lo que consumimos viene por barco. Más del Exactamente. 90% de la producción mundial navega por los océanos del mundo y los No buques viene tienen por que las redes, no viene no por las redes. y tienen que hacer colas inmensas en los puertos para poder descargar, y el COVID representó la ruptura de los mecanismos y los engranajes ordenados que permitían que esto fluyera. Y entonces el comercio internacional ha sufrido desde entonces Ahora, dificultades. doctor Tudela, sobre el progresismo, eh, le voy a Trae, preguntar, por- le trae voy a, pre- le voy a preguntar por las derechas latinoamericanas y también por la geopolítica que hay detrás de estos triunfos electorales. Pero antes, quiero hacerle notar algo. El progresismo tiene la misma eficacia leninista en la estrategia y en la lucha por el poder. Mire usted, en Colombia, los guerrilleros, los terroristas, los comunistas han ensangrentado todo el siglo XX Colombia, todo el siglo XX. Pero el progresismo construyó un relato de que el uribismo era el enemigo de la paz. En el caso de Chile, ¿no? Está ahí el pinochetismo. Y de pronto Allende se convirtió en un santo, en un demócrata que no quería sovietizar Chile. Allende estaba llevando al régimen soviético, a un camino soviético a Chile. Y acá en el Perú, el antifujimorismo le lavó la cara a uno de los movimientos más letales del globo terráqueo, el maoísmo senderista, ¿no? Y estos relatos que hay detrás revelan una enorme eficacia en la estrategia y en la táctica, es decir, han construido sentidos comunes, han construido cultura, han ganado las batallas culturales. Un comentario sobre eso, doctor Tudela. ¿Cuál es la naturaleza de esta nueva izquierda? Claro, esto no puede continuar si no son eficaces, me parece. Si estos la señores... naturaleza esencial es que el discurso ha cambiado, pero las personas son las mismas. Entonces no hay nueva izquierda. O sea, las personas que están conduciendo este proceso son marxistas-leninistas. Sus mentores han sido forjados en el marxismo-leninismo. Sus educadores en las universidades son los marxistas-leninistas del siglo XX. La metodología necesariamente tiene que ser la del marxismo-leninismo. El fin último de la revolución también necesariamente tiene que ser el del marxismo-leninismo. Pero lo que cambia en el camino es la manera como presentamos el plato a la población.
Lo que cambia es la narrativa, como se dice hoy en día. Esto es el discurso, el lenguaje. Doctor Tudela, permítame un detalle. A mí lo que me llama la atención es que todo el tiempo están hablando de la libertad absoluta, de la libertad abstracta del individuo, al límite, no importan las instituciones, la historia, pero al mismo tiempo están hablando de empoderar al Estado hasta convertirlo en un Estado totalitario. Y no hay nadie quien le responda. No, pues, pero es que ahí hay un problema de fondo, que es el contractualismo social. Contractualismo social, el llamado pacto social, es una ficción, es una fábula inventada por Hobbes para crear al Leviatán, a un Estado todopoderoso. Y es presuponer que cada persona pacta consigo mismo en una libertad absoluta de entregar su poder al Estado, en el caso de Hobbes. Locke cae, por desgracia, en la trampa del contractualismo. Intuye que algo no anda y entonces la entrega no es total. Dice, bueno, la persona entrega algunos derechos pero se queda con otros. ¿Por qué habría de quedarse con otros en el contractualismo? Es una cosa que Locke no nos explica. Rousseau es la Peor. entrega total, es todo. Entonces, en el contractualismo hay una falacia. Y es que el origen de nuestra civilización y de nuestras sociedades no es un contrato hecho por individuos consigo mismos, sino es una herencia histórica, antropológica, social, que tiene una construcción legal paulatina a lo largo de los siglos. Y es como la familia, o sea, hemos nacido dentro de la familia, no hemos nacido debajo de un arbusto y hemos hecho un pacto social para vivir en sociedad y entonces nos han colocado en una familia. Eso es ridículo. O sea, nacimos de una familia, nuestros padres nos educaron. Puede ser que nos llevemos bien con nuestra familia y mantengamos buena relación con ella siempre. Puede ser que nos peleemos con algún miembro de nuestra familia, pero nuestra realidad es como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Esto es, yo nazco dentro de un conjunto de circunstancias que son mi civilización, mi cultura, mi nacionalidad, incluso mi religión, así esté secularizada en términos religiosos, pero cuyos planteamientos morales siguen vigentes. Digamos que lo fundamental del decálogo, sean las personas creyentes o no, informa a la sociedad occidental. Y entonces el contractualismo es una ficción para explicar, para tratar de dar una explicación simbólica del origen de la sociedad. Sin embargo, esto se enseña en las universidades como si fuese real y se repite y se repite y se repite y se habla del pacto social y se cree que cada vez que se hace una nueva constitución hay un pacto social. No hay un pacto social. Cada vez que se hace una nueva constitución, X millones de personas van a votar y eligen a unos políticos que se instalan a redactar lo que a ellos les parece más conveniente. En algunos casos esto se somete a referéndum y hay una segunda oportunidad de votar sobre una constitución y en otros casos no. Pero el concepto de pacto social es un concepto deficiente en la ciencia política, pero que se ha dado, es el eje sobre el cual el progresismo y la posmodernidad se asientan, porque ellos requieren un individualismo desconectado de toda realidad social preexistente. No existe la familia, no existe la La comunidad, la nación, el barrio. no existe nada. Sin embargo, todas esas cosas sí existen. ¿Por qué? Porque aquello en lo cual se fundamenta la nación en la cual vivimos hoy, el Perú, por ejemplo, es, en primer lugar, en un orden moral. Así no funcione, como estamos viendo. Pero sabemos cuál es el bien y cuál es el mal. Y ese orden moral está ahí. Sin orden moral, ninguna sociedad funciona, regresa al salvajismo.
regresa a la selva. ¿De Y en acuerdo? segundo lugar, un principio de autodeterminación que es comunitario. O sea, el deseo de ser peruanos, el deseo de vivir en esta nación. A pesar de que la gente despotrica contra el gobierno y nos va bastante mal, digamos, con este gobierno, sin embargo, la gente guarda la disciplina dentro de la cual está viviendo, porque el Perú es una herencia histórica, cultural, legal, etcétera, 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 De que acuerdo. puede haber cosas para reformar y mejorar, no cabe ninguna duda. Y entonces, autodeterminación, por un lado, y fundamento moral del Estado, por el otro ¿Y lado, qué? son esenciales. Eso es lo que el progresismo extremista Ahora, doctor quiere Tudela, negar. el reto de este progresismo que ha ganado, sobre todo en Colombia y Chile, es, bueno, si ellos detienen 3, 4 décadas de crecimiento y de reducción de pobreza inéditas en América Latina, bueno, parece que no van a ir a ninguna parte, ¿no? Porque en el caso de Chile, Colombia y Perú, digamos, son los 3 países de la Alianza del Pacífico los que más han reducido pobreza, los que más han integrado socialmente. Si ellos detienen todo eso, no van a ir a ninguna parte. Pero junto a esta pequeña aproximación, quiero plantearle, ¿qué pasó con las derechas en este contexto? ¿Por qué fueron derrotadas y arrinconadas de esta manera en toda la región, cree usted? Porque no había derechos. Tradicionalmente, el concepto de derecho en América Latina está vinculado a la propiedad de la tierra, o sea, que es un concepto, digamos, agrario, eh, está vinculado a la iglesia, al ejército. Eso es lo que hemos heredado del siglo XIX y del siglo XX. La derecha es la que defiende sus cosas apoyada en la iglesia y el ejército. Sin embargo, eso no es así, o no es así en todas partes del mundo. Hay una idea concreta sobre el valor de la comunidad nacional en contraposición a la idea socialista que pretende destruir la comunidad nacional. Hay una idea de cuáles son los valores sustanciales para la existencia de un orden civilizado y estos valores se enfrentan a los valores que el supuesto progresismo radical, la posmodernidad o las distintas vertientes del socialismo tratan de destruir en base a un individualismo radical por un lado y, como muy bien indicas tú, creando un Estado todopoderoso que va a triturar todo. Y entonces, ahí donde existen las derechas, son filosóficas. Y son filosóficas porque el concepto de orden moral y el concepto de autodeterminación son los dos elementos fundamentales de la tradición de todas las derechas, sean estas cristianas, budistas, islámicas, qué sé yo, israelíes, judías, lo que fuese. O sea, el núcleo es el corazón de la civilización judeocristiana, no es el núcleo tal o cual iglesia, no es el núcleo el ejército. El orden público, la existencia de un ejército y de una policía, es una cosa que viene de la antigüedad más remota porque es una necesidad de toda sociedad. O sea, viene desde Akkad en el 3400 antes de Cristo, siempre ha existido. Ese no es el tema. Lo que Pero usted, lo que usted nos está diciendo es que las derechas han fracasado en América Latina por porque no han ignorancia, sido filosóficas o por no ha ignorancia, habido una derecha, correcto. ¿no? Solo han visto el aspecto económico y la libertad económica, pero se han tragado el anzuelo con la carnada del individualismo radical del progresivismo socialista. Yo hago lo que quiero. Yo soy un individuo libre y responsable que no le debo nada a nadie, ni tengo ninguna vinculación con nadie, y yo decido por mí como a mí me da la gana. Resultado final, se destruye el orden social, se destruye ese orden moral, o se pierde,
Y, naturalmente, el principio de autodeterminación de una colectividad y de su libertad en el mundo se debilita. Y entonces ahí entran todos los discursos de la posmodernidad sobre, por ejemplo, que yo puedo escoger, independientemente de la biología y la ciencia, que soy. Puedo escoger mi sexualidad, pero podría escoger también la especie a la cual pertenezco, ¿no es O el cierto? color de piel, como, O el como lo color hizo de Michael Jackson o lo han hecho algunos. juicios y cosas. Y entonces ese mundo de la pura subjetividad, en negación con la realidad existente, va siendo posible por la tecnología que hemos desarrollado en los últimos 30 años. O sea, toda esa tecnología del Internet, de las redes, de las comunicaciones masivas, van creando una semblanza de realidad. Ahora, Esa eh, semblanza de realidad se llama hiperrealismo. El hiperrealismo es una simulación de la realidad que a fuerza de repetirse hace que la gente crea que sea así. Y entonces, efectivamente. si yo creo que soy una jirafa y las redes multiplican mi derecho a ser una jirafa y que yo puedo ir al RENIEC y en mi DNI me tienen que poner que soy una jirafa, Ahora, entonces se va creando una realidad simulada, pero que no tiene correlación con el mundo histórico, biológico, sociológico en el o la cual evolución de la sociedad, ¿no es cierto? nació. O sea, Correcto. la sociedad en su proceso de evolución de varias generaciones produce instituciones, pues la propiedad, la familia, el lenguaje es una institución, no es una cosa arbitraria, es un producto de ensayo y error de siglos, de generaciones. La libertad es fruto de lo que tú estás diciendo, son conquistas históricas, sociales. La libertad no nace de que yo Ahora, contrato conmigo mismo mediante un supuesto pacto social. Es fruto de absolutamente de acuerdo. De acuerdo, doctor. Ahora, un tema final. Hemos hecho un viaje de la política, la coyuntura, la economía y hemos terminado hablando de filosofía, pero terminemos poniendo un pie en la globalización. Estos triunfos de las izquierdas de, de Petro en Colombia, de Chile, Perú, bueno, hemos visto el mapa medio pintado de rojo. ¿Qué significa en la geopolítica en el caso de esta globalización? De esta globalización fragmentada que está viviendo el mundo. Es más presencia de China, de Rusia, de Irán, del eje no occidental, es una renuncia adrede del republicanismo estadounidense en la región. ¿Cómo observa usted las consecuencias de estos triunfos electorales en la región? Bueno, lo que yo veo es, primero, los triunfos electorales en la región nos entregan a quienes han promocionado a Petro, a Castillo, etcétera, que es concretamente pues, las agencias de prensa rusas y cubanas, ¿no? Y los chinos más discretamente. Eh, el mundo está viviendo un momento muy peligroso porque América Latina se ha precipitado a través de estas elecciones dentro de uno de los bandos en este conflicto. Este conflicto es por el poder en el mundo, es por el poder mundial. La guerra de Ucrania es por el poder mundial. Es una guerra en la cual los Estados Unidos por primera vez se ha mostrado como el jefe absoluto de los europeos y ha movilizado a sus aliados contra Rusia en la guerra de Ucrania. Y Rusia se ha aliado con la China. Hay un famoso ensayo de uno de los fundadores de la geopolítica, un británico, Halford Mackinder, que se llama El pivote de la historia. Y el pivote de la historia es Europa Central, Ucrania, esa zona del mundo. Y el axioma de Mackinder, desarrollado luego por la geoestrategia norteamericana de Spikeman en la década de los 40, es que quien controla el pivote de la historia, que
Spikeman denomina el hinterland, el corazón, la zona inaccesible a los poderes externos. Quien controla el hinterland, o sea, Ucrania, Europa Central, etcétera, controla Eurasia. Quien controla Eurasia controla la isla mundial, que incluye el África, y quien controla la isla mundial controla el mundo. La hipótesis de Mackinder era que había que evitar la alianza de Alemania y Rusia. Y hay que ver los enormes esfuerzos que se han hecho desde la época de Trump para evitar que Alemania sea tan condescendiente con Rusia hasta finalmente con un gobierno socialdemócrata en Alemania lograr enfrentar a Rusia. Bueno, ahora Alemania va a reconstruir su ejército. Santo Dios, es el ejército de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Atlantizado, han pasado a Alemania al bando atlántico. Ese es el axioma, porque si Alemania seguía colaborando con Rusia, ese era el poder mundial. Pero ha ocurrido algo que no está ni en los libros de Mackinder ni en los libros de Spikeman, y es la alianza ruso-china, que no es de ahora y no es ocasionada por la guerra de Ucrania, sino que viene desde el 2013, 2014, 2015 con la Unión Euroasiática, la construcción del gasoducto a la China, la apertura de la ruta comercial del Ártico, en fin, una serie de factores. Mackinder veía como un gran peligro durante la Segunda Guerra Mundial que el Japón lograse dominar a la China, organizar a la China y la China deviniese en una alternativa a la Unión Ruso-Alemana, que destruyeran a Rusia, esta sinergia de la China dominada por el Japón, y se lanzaran a la conquista de los espacios marítimos transalocráticos, con lo cual sería el gran contendiente global del mundo Pero anglosajón. va a suceder todo lo contrario. Va a suceder Bueno, todo. el escenario del año 2022 es peor de lo que Mackinder imaginó. Esto es, Rusia y China están actuando en tándem. Toda la masa Pero euroasiática, Japón está reconstruyendo su ejército. sí, Es pero el otro gran ejército del mundo. Japón es una isla. Ujú. Es una isla que Ahora, contiene, de pero no acuerdo, está en el espacio euroasiático. El espacio euroasiático, desde y Ucrania hasta el estrecho de Bering, está controlado por Rusia y China. ahora, y América Latina, muy rápidamente, doctor, para culminar, América Latina, ¿cómo se ubica o se desubica en este realineamiento global? Está absolutamente desubicada y está al merecer del ganador. En el fondo, cuando se produce el conflicto de Ucrania ha debido ser evitado, porque Ucrania y Rusia, bajo el patrocinio de Alemania y Francia, conjuntamente con las dos repúblicas separatistas, habían firmado dos acuerdos, que eran Minsk I y Minsk II, por el cual Ucrania se comprometía a darles un estatus autonómico como el de Cataluña a estas provincias. Si eso se hubiera hecho, si los Estados Unidos hubieran sido más asertivos en su política ucraniana y hubieran exigido a los ucranianos la incorporación a la cual se habían comprometido por tratado a su sistema legal de la autonomía de estas dos provincias, Rusia no hubiera invadido. La verdad es que la guerra es una guerra que se ha producido por una política exterior norteamericana muy poco sutil, tremendamente rusofóbica, y a su vez Rusia se ha sentido acorralada y ha roto el orden internacional. Y entonces estamos en un momento muy peligroso, como en la década del 30. De acuerdo, doctor. Yo Nada va a le, volver a ser como fue antes. Nadie va a devolver los territorios conquistados por Rusia a Ucrania. El hecho es que hoy Rusia tiene el 20% de Ucrania y la guerra para sus efectos prácticos parece haber terminado. así es.
y Ucrania no va a formar parte de la OTAN. Eso también ya parece una consecuencia, ¿no? Bueno, porque al no tener fronteras definidas, la OTAN no podría incorporarla porque sería ir a la guerra contra Rusia. así es, así es. Le agradezco infinitamente, doctor Tudela, por estas interesantes descripciones, reflexiones, y seguramente seguiremos hablando más adelante. Quizás necesitamos una conversación solo para hablar de la posmodernidad, el contractualismo y la libertad abstracta de nuestros amigos izquierdistas, ¿no? De la Así generación, es de la llamada generación del bicentenario, ¿no? radical. No necesita ni oxígeno, ni agua, ni comida para existir. Así Esa es. libertad Así abstracta es, es. no necesitan familia, Ah, nacen en vitro, son criadas en colmenas y sí. luego son parte del contrato social. Muchas gracias, doctor Tudela, por estas reflexiones. Gracias, Víctor Andrés, como siempre, una estupenda entrevista. Gracias. Muy agradecido. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.